¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios aquí en esta mañana, siguiendo nuestra serie de estudio Evangelio de Arrepentimiento. Estamos viendo en el libro de los Hechos algunos hechos sobrenaturales que ocurrieron al comienzo de la obra maravillosa de la Iglesia. Quiero invitarte a estudiar la palabra de Dios desde este punto de vista con las predicaciones de un pescador. Hoy vamos a interiorizarnos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 10 versículos acerca del tema de hoy llamado Un milagro en la oración. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y conocer los hechos maravillosos que tú hiciste a través de tus siervos, a través de los apóstoles. Gracias por la enseñanza que ha quedado escrita para nosotros a través de estos milagros. Y enséñanos en estos tiempos a confiar, a depender de ti a través de la oración y a través, Señor, de tu presencia. Gracias, amado Jesús. Acompaña a tus hijos en sus hogares. En tu nombre. Amén. Bien, amados, vamos a la Biblia. Vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos. Quiero compartir con ustedes pantalla para que podamos leer la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 3. Vamos a leer los primeros 10 versículos en el tema de hoy, un milagro en la oración. Primero podemos decir, hermanos, que siempre que uno se dispone a orar, Dios hace milagros. Y es aquí lo que encontramos en la palabra de Dios en esta mañana. Dice así, Hechos 3 del verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama Hermosa, para que pidiese limosna y los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. He ahí la lectura bíblica, amados, acerca de este hecho que ocurrió en uno de los días en que Pedro y Juan, apóstoles del Señor Jesucristo, se pusieron de acuerdo y subieron a orar al templo. Cuando dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían juntos a orar al templo a la hora novena de la oración, eh, para nuestra hora es cerca de las 3 de la tarde. Había mucha gente en ese tiempo que subía a orar al Señor. Entonces, Pedro y Juan no iban solos, sino que había una muchedumbre de personas que subían a orar ahí al santuario. Quiero mostrarte solamente para ubicarnos geográficamente el lugar preciso donde Pedro y Juan hacen este milagro. Para eso quiero mostrarte una imagen de lo que es el templo. Y encontramos aquí lo que era el templo de Herodes. Y podemos ver el santuario con el edificio enorme.
eh, encontramos donde ministraban los sacerdotes, aquí lo que se denomina el atrio de las mujeres, y este es la puerta o el portal llamado la Hermosa, aquí. Es aquí donde se colocaban muchísimos mendigos, paralíticos, ciegos, obviamente a pedir dineros para subsistir. Y es aquí donde Pedro y Juan ingresan al santuario a orar al Señor, que era la costumbre, pero ahora con una renovación en sus corazones, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Es en este lugar donde ocurre este milagro y sucede esta enorme señal para todos aquellos que fueron a orar al templo. Y porque te digo, siempre que uno se dispone a orar, Dios hace milagros. Lo ha hecho en medio de nosotros, dentro de nuestra propia familia y nuestra familia espiritual. Es aquí donde ocurre esta hermosa enseñanza. Y es así que este cojo de nacimiento, como nos muestra la palabra de Dios, que era traído un hombre cojo de nacimiento. Era un hombre que algunos calculan que tenía aproximadamente unos 40 años de edad y que toda su vida había vivido paralítico, recostado, no poniéndose en pie. Era realmente una situación muy triste para este hombre y la única manera de subsistir era vivir pidiendo y mendigando. Allí lo dejaba su familia, sus conocidos, como dice la lectura, que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, que es donde estamos viendo aquí, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, a los que ingresaban al santuario, al templo. Era necesario que muchas de estas personas subsistieran de esta manera pidiendo limosna. Es allí donde Pedro y Juan van al templo a orar y se encuentran con este mendigo. En el verso 3, cuando vio a Pedro, es decir, este mendigo que no se nos dice su nombre, pero vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al santuario del templo, le pidió limosna, le pidió alguna ofrenda para subsistir. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo Pedro, míranos. Es aquí este proceso en que entonces este ciego, verso 5, él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sabes, aquí lo importante que quiero resaltar con ustedes y hacer algunas aplicaciones, hermano. ¿Qué es lo que tiene mayor valor? La plata, el oro, los bienes, las riquezas. Tanto Pedro y Juan habían dejado todas sus pertenencias y habían decidido seguir al Señor en el ministerio del Evangelio, del reino de los cielos. Entonces, por eso Pedro, principalmente él hablándole, dice, mire, no tengo plata ni oro, pero hay algo que tengo que es de muchísimo valor. Y es lo que él quiere compartir con este mendigo. Y les dice así, aunque no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Es allí, hermanos, que quiero hacer una aplicación, porque en realidad, ¿qué es lo que tiene mayor valor en esta vida? ¿Los bienes materiales? ¿Las riquezas que podamos alcanzar? Pues no. Lo más importante que tenemos en nuestra vida viene del cielo, viene de un nombre, viene de uno que vivió en Nazaret. Su nombre es
Jesucristo, Jesús de Nazaret. Es ahí donde ocurre este milagro maravilloso que ni la plata ni el oro pudieron haberle solucionado la vida a esta persona. Es Jesucristo de Nazaret. Es Él. Amados hermanos, es el Señor que cuando vino a nuestras vidas, el que transformó nuestro ser, el que transformó tu vida, el que transformó mi vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros pudiéramos salvarnos. No existe. En el libro de los Hechos, la palabra en el nombre de Jesucristo aparece muchísimas veces, y más en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y quiero citarte algunos de ellos. Por ejemplo, en el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que invocar en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Mira, en Hechos 2:21 ya Pedro se lo había dicho, mira, predicando en una de las primeras predicaciones. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo en el nombre de Jesucristo. Hay varios pasajes. Por ejemplo, quiero llevarte al mismo 2:38 de Hechos. 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Vamos al mismo pasaje que hemos leído aquí, y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ese nombre que tiene toda autoridad, todo poder, no en las personas, sino en uno que vino del cielo y que estuvo en Nazaret, es Jesús de Nazaret. Pues en ese nombre, Pedro y Juan hacen algo sobrenatural que no viene de ellos, sino del nombre de Jesucristo. Dice, sigamos el texto en el verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué milagro! Estamos viendo que Pedro y Juan van a orar, encuentran a este mendigo que les pide algo para subsistir. Pedro y Juan, obviamente conmovidos en su corazón por la situación de este paralítico, le dice: ni plata ni oro tengo, pero lo mejor que tengo es Jesucristo. Y lo comparten. Y en el nombre de Él lo toman, lo levantan. Y al momento y al instante dice la palabra de Dios que se le afirmaron los pies y los tobillos. Ocurre algo sobrenatural aquí, porque este hombre tenía sus pies tullidos, tenía sus piernas trabadas. Él nunca había caminado, nunca se había puesto en pie por sí mismo. Sus pies no servían, sus tobillos estaban deformados. Era imposible para él ponerse en pie. ¿Qué ocurrió? Un milagro, porque fue fortalecido, fue corregido, fue renovado sus pies y sus tobillos. Y dice que se afirmaron los pies y tobillos. Pero quiero resaltar algunas cosas aquí, cuando dice que y tomándole por la mano derecha. ¿Sabes? Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos de una mano que nos ayude. Y no fue la excepción este paralítico. ¿Y quién le extiende la mano? Pedro. Pedro había tenido esta experiencia. Quiero llevarte a una situación bien especial que el mismo apóstol Pedro experimentó en carne propia. Quiero llevarte a Mateo capítulo 14. En una ocasión,
cuando él y los otros apóstoles estaban en una barca, y nos dice ahí Marcos capítulo 14, o Mateo capítulo 14, 28 en adelante, ¿qué es lo que sucede aquí? 14, 28 de Mateo. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los discípulos habían visto a Jesús caminar sobre las aguas de ahí del mar de Galilea. Y Pedro le dijo: Señor, yo quiero ir y caminar sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo a voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor lo toma de la mano y lo sube, obviamente, con plena seguridad. Y salva a Pedro que no se hundiera. De esa misma manera, Pedro ahora, lleno de confianza, sin ninguna duda, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma la mano de este paralítico, lo ayuda a levantarse y, ¿sabes? Ocurre el milagro. Se afirman sus pies. ¿Sabes? Hay muchas aplicaciones aquí. Hay muchas cosas que debemos aprender, que todos necesitamos ayuda para levantarnos en la fe. ¿Sí? Todos nosotros recibimos apoyo para poder crecer en la vida cristiana. Siempre alguien estuvo allí para tendernos la mano, para afirmarnos, para sostenernos en los caminos del Señor. A muchas personas debemos agradecerle su esfuerzo, su generosidad, pero también su entrega por mostrarnos a Jesucristo. Debemos ser agradecidos con tales personas. ¿Y quién más que este paralítico? Al ver ciertamente el apoyo y la ayuda de los siervos de Jesús, dándole la mano y poniéndole en pie, afirmando sus pies por primera vez en su vida, caminar. Es un milagro asombroso. Muchas personas estaban alrededor viendo esto, quedaron asombrados lo que aconteció en ese lugar. Dice el texto ahí, volviendo a Hechos capítulo 3, dice el texto en Hechos 3 en adelante, que saltó y se puso en pie y comenzó a caminar. Un hecho sobrenatural ocurrió aquí. ¿Sabes? Hay un salmo que recuerdo, el Salmo 18, verso 16. Te lo voy a leer. Salmo 18, 16. ¿Qué ocurre? Es una oración de David. 18, 16. Dice así el texto. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, decía David. Envió desde lo alto y me tomó. Es el Señor que nos tomó, amados. Es su mano bendita que nos afirmó y nos hizo poner en pie en esa fe maravillosa, en el Evangelio. Así fuimos puestos en pie y fueron afirmadas nuestras vidas en Cristo. Maravilloso es lo que el Señor hizo en nuestra vida y en la vida de ese paralítico. Mira,
En un momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y dice el texto que ingresó con ellos al templo. Ahora aquí ocurre otra cosa que tengo que compartirte. Los enfermos, los paralíticos, los cojos ni los ciegos podían ingresar al santuario. Estaba prohibido para los sacerdotes, pero después fueron agregados que ningún enfermo, ni ciego ni cojo, dice la Escritura, podían acceder al templo. Pero aquí encontramos un milagro, porque en Levítico 21:16 se nos dice, según la ley, que no podía ejercer ningún sacrificio y ofrenda a todos aquellos que tenían este tipo de enfermedades, paralíticos, cojos y ciegos. Pero también se nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al 8, que también se agregó a que ningún enfermo podía ingresar al santuario con esas características. Pero aquí encontramos un hecho milagroso, que este paralítico ya sanado ingresa al santuario con Pedro, con Juan, gozoso, saltando, andando, alabando a Dios, dice textualmente el libro de los Hechos, alabando a Dios, exaltando su nombre. Qué imagen, ¿no? Qué llamativo fue para todos los que estaban en el interior orando, quizás en silencio, en devoción, concentrados, cuando ven a uno saltando y gritando, pero se dieron cuenta que era el mendigo paralítico. Era algo asombroso. Era Dios obrando en la vida de una persona. Es lo que hace Dios cuando actúa poderosa y sobrenaturalmente en la vida de las personas. Maravilloso es el Señor. Gozoso el mendigo por esa enorme hazaña, cantaba y alababa al Señor. Amados, hay una sanidad espiritual que hemos experimentado en nuestra alma, en nuestra vivencia. Y cuando eso ocurrió, nuestra vida se llenó de gozo y alegría al conocer a Cristo. Y todos hemos experimentado ese gozo y alegría cuando hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es una señal, ese gozo y alegría, sabernos perdonados, salvados por la sangre de Cristo. Eso trae una alegría enorme para los que hemos creído en Cristo. Nos gozamos en esa salvación, disfrutamos de ese perdón maravilloso de Cristo. ¿Lo has experimentado? Espero que sí, amado, porque es maravilloso, gozo y alegría. Bien, amados, hay otras cosas que podemos ver y aplicar aquí. Solamente quiero decirte que en el verso 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos los que estaban allí alrededor, asombrados, dice el texto, asombrados por lo que habían visto sus ojos. Miren, y le reconocían, dice el verso 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sí. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios a este mendigo. Podríamos hacer una aplicación aquí en esto también, ¿sabes? Un verdadero creyente no se esconde ni se intimida ante la obra sobrenatural de Dios. No podemos quedar callados ante lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, querido amigo, querido hermano. No podemos, sino que vivimos
y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de sus obras. Y no tenemos que tener vergüenza por eso y podemos darlos a conocer a cualquiera, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos vivir intimidados porque lo que ha hecho Dios en nuestra vida es algo sobrenatural. Él ha cambiado nuestra forma de vivir, de pensar y de hacer las cosas porque hemos encontrado a Jesucristo. Hemos sido salvados en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Un gran milagro que quería compartir con ustedes en este primer estudio. Ya pronto, la próxima semana, con la gracia de Dios, vamos a estar en el templo este domingo 22 y vamos a celebrar un culto ya presencial. Y vamos a hablar un segundo punto acerca de este evangelio de arrepentimiento, acerca de las predicaciones de el pescador, ya ahora con las consecuencias de este milagro, de este mendigo paralítico que fue sanado. Amados, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y disfrutemos de la obra maravillosa de Cristo que se acerca pronto. Que Dios te bendiga, querido.